Lo que observamos en las primeras imágenes del sobrevuelo de Marte es algo escalofriante. En octubre de 2025, algo superó las estrellas sobre Marte. Una franja de luz cruzó el cielo marciano moviéndose a 60 kilómetros por segundo. Silenciosa, precisa, deliberada. Durante unos segundos, el rover Perseverance la capturó antes de que sus cámaras se apagaran. Luego, sin aviso, todos los orbitadores que observaban el sobrevuelo de 3/Atlas dejaron de transmitir datos. El silencio fue inmediato y absoluto. Cuando se filtraron las primeras imágenes mostrando un destello verde sobre el horizonte marciano, el mundo científico quedó paralizado. Ningún cometa debería moverse así. Ningún objeto ordinario brilla sin dejar rastros de vapor o carbono. Algo había ocurrido en esos segundos perdidos. Un astrónomo aficionado, Stephen Burns, ensambló un lapso de 9 minutos con imágenes públicas del Perseverance. En la secuencia se veía una franja finísima cortando el cielo marciano, moviéndose más rápido que cualquier meteoro conocido. La alineación coincidía exactamente con la trayectoria prevista de 3/Atlas. El video se viralizó y los científicos lo analizaron cuadro a cuadro. Algunos lo descartaron como ruido, pero otros detectaron un destello verde demasiado nítido y sincronizado para ser un error técnico. La pregunta surgió de inmediato: si aquello era realmente 3/Atlas, ¿por qué todos los canales oficiales se silenciaron en el mismo momento? Normalmente los datos de Marte llegan a la Tierra en pocos días, pero esta vez no hubo nada. Mars Reconnaissance Orbiter, Trace Gas Orbiter y Mars Express guardaron silencio. Solo comunicados vagos y sin imágenes. Dentro de la NASA, los ingenieros revisaban los archivos con extrema precaución, conscientes de que un error de píxel podía inventar fantasmas ópticos. Pero los informes internos revelaron algo más: varios instrumentos habían detectado pequeños objetos moviéndose en sincronía con 3/Atlas. No eran fragmentos de roca, sino cuerpos que mantenían formación. Algunos lo llamaron campo de escombros, otros comenzaron a susurrar la palabra sondas. Mientras tanto, el único ojo que seguía observando era el telescopio James Webb. Cuando llegaron las primeras lecturas espectrales, los resultados desconcertaron. El brillo verde de un cometa suele deberse al carbono excitado, pero aquí no había carbono. Los sensores detectaron dióxido de carbono, níquel y cianógeno. La proporción entre níquel y hierro estaba invertida, como si el objeto estuviera hecho de una aleación. La mezcla era imposible de replicar con modelos naturales. El brillo verde parecía tener un origen distinto, como si la luz misma fuera una forma de señal. Poco después, nuevas imágenes desde los orbitadores revelaron algo aún más increíble: un chorro de material no se alejaba del Sol, sino que se dirigía hacia él. La estructura del chorro era demasiado perfecta, demasiado estrecha. Y lo más extraño, pese a la expulsión visible de materia, la trayectoria de 3/Atlas no se alteró ni un milímetro. Su órbita siguió siendo exacta. Eso significaba que el objeto era tan masivo que nada podía desviar su curso. Cálculos posteriores estimaron su masa en más de 10.000 millones de toneladas, mucho más denso que cualquier cometa conocido. Mientras los científicos analizaban los datos, las antenas de la red del espacio profundo comenzaron a captar una interferencia rítmica cada 22 segundos. Era débil, pero constante, repetida en todas las frecuencias. No podía ser ruido solar. La señal se comportaba como si el objeto estuviera siguiendo su propia órbita con plena conciencia de su movimiento. Luego el zumbido desapareció. El telescopio James Webb giró sus instrumentos hacia la zona donde había nacido la interferencia. Lo que descubrió dejó sin palabras incluso a los más escépticos. 3 fuentes térmicas distintas, no una. Un núcleo principal alargado y 2 acompañantes más pequeños que lo flanqueaban a distancias iguales. Se movían en perfecta sincronía, corrigiendo su posición con relación al campo magnético de Marte. Entre ellos se extendían filamentos de material ionizado que brillaban como corrientes eléctricas. Ningún cometa había mostrado jamás semejante precisión. El espectrómetro del Webb detectó algo aún más inquietante: vapor de níquel puro, acompañado de cobalto y compuestos desconocidos.
Los picos de emisión estaban distribuidos con regularidad matemática, como si fueran el resultado de un proceso tecnológico, no geológico. El brillo ya no era constante. Parpadeaba con un patrón idéntico al de la señal de 22 segundos. No era energía al azar. Era información. Los dos objetos más pequeños comenzaron a desplazarse, alineándose con el plano de la eclíptica, formando una línea perfecta entre Marte, el Sol y la trayectoria del cuerpo principal. La formación permaneció estable por horas. La precisión era demasiado exacta para ser casual. Después, el brillo se intensificó y los filamentos resplandecieron una última vez antes de desaparecer. El flujo de datos del telescopio cesó justo cuando la interferencia solar alcanzó su punto máximo. Un día después, el James Webb volvió a detectar una señal. El objeto había sobrevivido al paso por el Sol, pero ya no era el mismo. Su brillo era más fuerte, su luz más estable, y la energía que emitía superaba a la que recibía. Las líneas espectrales de níquel ahora estaban acompañadas por emisiones nuevas, armónicas, perfectas, con un ritmo idéntico al que había acompañado todas las observaciones desde Marte. Pero debajo de ese patrón surgía otro más rápido, un eco de las mismas transmisiones que la humanidad había estado enviando al espacio durante décadas. 3/Atlas parecía haber escuchado, y ahora estaba respondiendo. Los radiotelescopios de la Tierra comenzaron a registrar perturbaciones en la frecuencia del hidrógeno, la misma que usó la señal WOW en 1977. El pulso se repetía con intervalos exactos y su estructura reproducía la órbita del objeto alrededor de Marte. No transmitía al azar, estaba enviando su propio recorrido de regreso hacia nosotros. El descubrimiento fue devastador. El brillo de 3/Atlas llevaba datos codificados. Los científicos debatieron durante días si debían responder, pero el dilema ético dividió a todos. Mientras tanto, la señal se volvió más fuerte. La luz del cometa comenzó a polarizarse contra el viento solar, como si doblara los fotones siguiendo una red magnética invisible. Se comportaba como un láser coherente atravesando el sistema solar. La polarización giraba a intervalos fijos, alineándose con la rotación de Marte y la posición orbital de la Tierra. Era como si el objeto estuviera sincronizándose con ambos planetas. Pronto, incluso los observadores aficionados comenzaron a notar ondas débiles de luz verde moviéndose por el cielo cada vez que el objeto completaba su ciclo. El fenómeno parecía un mensaje, o quizá una cuenta regresiva. Entonces ocurrió lo imposible. El telescopio James Webb registró una desviación minúscula en la órbita de 3/Atlas, una aceleración intencional. Por primera vez el objeto se movía por voluntad propia. En vez de alejarse del sistema solar, se curvó ligeramente hacia el plano orbital de la Tierra. Y mientras lo hacía, la señal cambió. El pulso de 22 segundos comenzó a desacelerar. 23, 24. Como si el ritmo se ajustara a la rotación terrestre. Poco a poco, todo el sistema solar parecía pulsar con él. Los satélites registraron las mismas oscilaciones. Los magnetómetros y los sensores subterráneos captaron vibraciones idénticas. La señal ya no venía del espacio, pasaba a través de nosotros. En cuestión de días, el cielo se cubrió de auroras verdes visibles en regiones donde nunca habían existido. Brillaban cada 24 segundos, siguiendo el mismo pulso. Las redes eléctricas y los cables submarinos comenzaron a emitir zumbidos armónicos. Los relojes atómicos se desviaron al mismo ritmo. La Tierra se había convertido en un enorme receptor. Ninguna barrera podía bloquear la frecuencia. Estaba incrustada en el propio campo electromagnético del planeta. Entonces el James Webb captó un patrón de luz que formaba un triángulo perfecto entre Marte, la Tierra y 3/Atlas. Las partículas cargadas que lo unían brillaban en sincronía, repitiendo las coordenadas de la señal WOW de 1977. La coincidencia era imposible. La trayectoria de 3/Atlas había seguido un corredor preciso que apuntaba a esa misma dirección registrada medio siglo atrás. Los 3 puntos del triángulo comenzaron a emitir energía al unísono. El pulso se fragmentó en cientos de frecuencias y se fusionó en un solo tono. Las auroras se volvieron blancas,
luego desaparecieron. Por primera vez desde su descubrimiento, 3/diagonal Atlas se apagó. No reflejaba luz, no emitía radiación. Era una sombra perfecta, un vacío que absorbía todo a su alrededor. Y justo a medianoche, cada instrumento en la Tierra registró un incremento de energía, no proveniente del espacio, sino de las profundidades del planeta. Lecturas sísmicas mostraron estructuras simétricas pulsando bajo la corteza, en el mismo ritmo que la señal perdida del cometa. Por primera vez, la vibración no venía desde arriba, sino desde dentro. El telescopio Webb captó una última imagen antes de saturarse. El objeto ya no era un punto, era un halo plegándose sobre sí mismo, repitiendo transmisiones humanas como si las devolviera amplificadas. Luego, el silencio absoluto. El ruido de fondo del universo descendió. Todo quedó quieto, como si el cosmos contuviera la respiración. En el último fotograma, la luz formó una espiral, idéntica a las figuras grabadas por civilizaciones antiguas. Después, nada. Ni polvo, ni rastro, ni gravedad. Solo el pulso. Débil, eterno, repitiéndose cada 24 segundos, incrustado en el campo magnético de la Tierra. Algunos dicen que todavía puede oírse, bajo el ruido de los océanos y las máquinas. No es aleatorio. Tiene ritmo. Tiene vida. Tal vez 3/diagonal Atlas nunca fue un cometa. Tal vez fue un mensaje, una memoria o un recordatorio. Porque la verdad es simple y aterradora, la señal nunca se fue. Siempre ha estado aquí. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Era 3/diagonal Atlas un viajero natural o el universo respondiendo a una pregunta que jamás debimos hacer? Suscríbete si te gustó el video.